Quisiera que me acompañara a la escritura, a el libro de los Efesios, sería la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 19 al 20. Efesios capítulo 5, versículos 19 al 20. Dice la palabra de Dios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos en esta porción de la Escritura es una orden y una también recomendación para todo el pueblo de Dios, en que nosotros tenemos que ir siempre en alabanza, en adoración delante de la presencia de nuestro Dios, pero sin dejar a un lado lo que dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos en medio de crisis, de dificultades, de problemas de todo tipo, ya sea de salud, económicos, matrimoniales o en este caso de confinamiento, tenemos una tendencia a siempre poner nuestra mente y nuestra visión en las cosas negativas de la situación. Empezamos a ver que no tenemos libertad de salir, empezamos a ver que hay muchas cosas que necesitábamos que no están a la mano, empezamos a ver que hay limitaciones, empezamos a ver que hay problemas económicos, etcétera, etcétera. Y por un momento pasamos por alto todas las cosas que verdaderamente son buenas. Empezamos a pasar por alto el amor, empezamos a pasar por alto la unión familiar, empezamos a pasar por alto el hecho de tener, aunque sea comida, no tanto como nosotros lo quisiéramos, pero hay para sostenernos, hay para darle de comer a nuestros hijos. Y empezamos a pasar por alto los detalles pequeños y nos enfocamos únicamente en todo aquello que verdaderamente nos está causando temor, ansiedad y preocupación. Pero lo que esta porción de la Escritura nos enseña es que nosotros tenemos que ir siempre, no importa la situación en la que estemos, debemos acceder siempre a la presencia de Dios en oración, en alabanza y en acción de gracias. Es por eso que he titulado este mensaje: regresa y agradece. No podemos seguir, no podemos andar por la vida, no podemos circular por la vida nosotros sin tener un espíritu de agradecimiento, tanto a Dios como por supuesto a nuestros semejantes. No podemos caminar por la vida pensando que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, está en el cielo únicamente diseñando los planes para nuestro bienestar y para darnos todo lo que nosotros queremos sin recibir de nuestra parte el agradecimiento debido. Tampoco es justo pensar de que todas las personas que viven a mi alrededor, que trabajan junto conmigo, que viven junto conmigo, que sirven junto conmigo, están a mi alrededor únicamente para cumplir mis propósitos en esta vida sin que yo tenga una palabra de agradecimiento. Hay muchas personas que no tienen el gracias en su diccionario diario. Hay algunos que no tienen dentro de sus costumbres diarias el ser agradecidos. Cuando reciben algo, sencillamente se quedan callados. Hay unos que lo quisieran decir y no les sale. Pues la exhortación que tengo para todos ustedes ahora es que tengamos un espíritu agradecido en medio de las circunstancias, en medio de todo. Hay mucho por qué dar gracias. Primero, y lo más principal de todo y sobre todo, es el perdón de pecados y la vida eterna. Tenemos que darle gracias a Dios, el que nos haya dado la oportunidad de que cuando nos toque a nosotros llegar a su presencia, vamos a tener nuestra cuenta a cero y vamos a poder entrar a la vida eterna con Jesucristo. Eso ya opaca todo lo demás malo que pueda estar pasando en mi vida. Es por eso que debo tener un corazón agradecido. Ahora, he estado investigando un poco acerca de esta actitud humana, de la parte humana netamente. Vamos a hablar de eso ahora en esta introducción y después, por supuesto, veremos la parte espiritual que tiene el agradecimiento. Pero en la parte humana descubrí un estudio que hizo la doctora Rosario Linares. Ella es psicóloga y psicoterapeuta del Centro El Prado Psicólogos en Madrid, España. Hizo un estudio increíble acerca del agradecimiento. Y quiero pasar a leer la nota de lo que ella ha publicado en su sitio web. Los increíbles beneficios de la gratitud y el agradecimiento para nuestra salud física y emocional.
Primer punto es que mejora la salud física. Un estudio realizado en la Universidad de Illinois desveló que las personas que suelen experimentar gratitud también reportan menos dolores y se sienten más saludables. O sea, que podemos tener en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de problemas de salud, un corazón lleno de gratitud para poder mejorar nuestro estado de salud. ¿Qué les parece eso? No se trata de un hecho fortuito. Estas personas realmente se preocupan más por su salud e intentan mantener un estilo de vida más sano. Estamos hablando de los agradecidos, que les permite vivir durante más tiempo. La segunda característica de ser agradecido que ellos han encontrado es que fortalece la autoestima. Fortalece su estima. Una investigación llevada a cabo en el National Taiwan Sports University con atletas de diferentes ramas del deporte descubrió que quienes practicaban la gratitud también tenían una autoestima más sólida. El secreto radica en que la gratitud reduce nuestra necesidad de compararnos con los demás, por lo que no nos sentimos más satisfechos con lo que hemos logrado. El tercero de estos estudios dice que facilita el sueño reparador. Un estudio desarrollado en la Grant McEwan University encontró que las personas que llevan un diario de gratitud y dedicaban 15 minutos antes de ir a la cama a escribir sobre las cosas por las cuales se sentían agradecidas, no solo conciliaban más rápido el sueño, sino que también lograban descansar mejor. Por supuesto, estamos leyendo un estudio secular. A mí me encantaría agregarle a esta sentencia, agregarle a este estudio, a esta parte, que antes de irse a la cama debemos dar gracias de rodillas delante de la presencia de Dios en oración. Eso tiene un doble o un triple poder adicional. El poder llegar y ponernos de rodillas, enumerar todas las cosas por las cuales debemos estar agradecidos al Señor y por supuesto agradecidos a nuestro entorno, sería maravilloso para tener un sueño tranquilo. Y el número 4 de estas características que encontraron es que estimula la resiliencia. Recuerde usted, la resiliencia es la capacidad que tienen los seres humanos dada por Dios para reponerse después de una crisis o de una época mala. Una investigación realizada por los psicólogos de la Universidad George Mason en veteranos de guerra de Vietnam descubrió que las personas que experimentaban mayores niveles de gratitud también tenían menores niveles de estrés postraumático. De hecho, la gratitud reduce considerablemente el estrés y nos permite asumir la actitud más positiva en la vida. Nosotros vamos a tener un estrés postraumático después de estar encerrados tanto tiempo, después de estar sometidos bajo temor y ansiedad por el acecho de la pandemia. Vamos a tener algunos efectos secundarios que por supuesto los vamos a minimizar con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo a través de la oración, pero también llenándonos de un corazón agradecido con Dios por haber salido adelante y agradecido con Dios por haber cumplido todas nuestras necesidades aún en medio de esta crisis. Pero para tener una mejor idea de lo que quiero compartir con ustedes, me encantaría que me acompañaran a la escritura, el Evangelio según San Lucas capítulo 17. Evangelio según San Lucas capítulo 17. Y vamos a conversar un poco acerca de un grupo de personas que estaban enfermas, que tenían problemas serios de salud y que estaban clamando por la sanidad divina en un momento que el Maestro Jesucristo pasó cerca de su ciudad. Lucas 17, y vamos a estar estudiando los versículos del 11 al 19. Sobre esto se basa esta predicación. Y estamos hablando nada más y nada menos que de los 10 leprosos. 10 leprosos. El problema con la lepra en el tiempo antiguo era que, por supuesto, no tenía cura y era altamente contagiosa. Entonces, lo que hacían con las personas que se contagiaban de lepra era que los llevaban a una ciudad especial, a una parte de la ciudad donde no podían ellos salir de ahí. Y nadie podía entrar porque sabían de que el que entraba en ese espacio de la ciudad podía quedar contaminado de la lepra y entonces sus días estaban contados. Habían muchas reglas con respecto a ellos. Ellos no podían acercarse a menos de 5 metros de otra persona. Nosotros hoy en día, nuestra distanciamiento social anda entre 1.5 y 2 metros. Imagínese usted, ahora nosotros también estamos afectados con esto.
Tenemos que andar cuidando qué separación tenemos con las personas porque el virus se nos puede pegar. Pues en aquel tiempo era lo mismo. La lepra les dejaba 5 o 10 metros de diferencia entre una persona y la otra. Tenía que tener ese distanciamiento social. Ellos solo podían llegar hasta los límites de su ciudad, no podían acercarse y entrar a una ciudad porque podían ser reprendidos por las leyes y podían ser metidos a una cárcel y entonces sí quedar totalmente encerrados. Y muchas otras de las cosas que yo quisiera compartir con ustedes antes de hablar con ellos. Quizá es muy bueno que usted vaya conmigo a la escritura, al libro de Levítico, capítulo 14, versículos del 1 en adelante. Es nada más una introducción para que usted sepa cuáles eran las leyes que habían en aquella época para combatir el virus o esta enfermedad de la lepra. Y es necesario nada más leer algunos versículos para ver de que habían muchas restricciones. Así que usted y yo tenemos que estar agradecidos de que hay menos restricciones hoy día que en aquel tiempo. Levítico 14, del 1 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana y hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará en la avecilla viva, en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos, todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Casi esto es lo que hacemos al entrar a casa, ¿no es cierto? Hoy día. Si tenemos que ir al supermercado, a la farmacia, a la ferretería o que sea algunos de ustedes a sus centros de trabajo, entran a casa casi haciendo esto. Pues en aquel tiempo era lo mismo y habían otras muchas restricciones para los enfermos de lepra. Ahora, si yo quisiera que me acompañara a la escena de estos 10 hombres que estaban ya desesperados, queriendo salir de su cuarentena, queriendo salir del confinamiento, queriendo salir de la exclusión social. Hoy en día con nuestro virus también hay exclusión social. Lo hemos visto en las noticias, como las personas que están en primera línea, médicos, enfermeras, enfermeros, personas que conducen ambulancias, etcétera, sus propios vecinos los quieren sacar de las colonias porque piensan que van a llevar el coronavirus a toda la colonia. Pues eso pasaba también en el tiempo antiguo. Pero vamos a ver cuál es la reacción del Señor ante esto. Lucas 17, ahora sí váyase conmigo, Lucas 17, 11 al 19. Debo decirle que me encanta esta enseñanza, me encanta esta porción de la Escritura. Y yo le voy a pedir también a usted que se pueda hasta imaginar las calles de la ciudad, cómo el maestro iba caminando por esas ciudades y estos hombres estaban ahí pidiendo la ayuda del Señor. Versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Todos los detalles son importantes cuando estamos predicando la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, yendo Jesús a Jerusalén, no había llegado a Jerusalén, no era ahí esta escena, pasaba entre Samaria y Galilea, estaba entre 2 ciudades. Él iba caminando, iba en burro o en cualquier otro medio de transporte y de repente pasó por esta ciudad que no está en Jerusalén, sino en medio de estas otras 2 ciudades. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos hemos pedido misericordia en esta época? ¿Cuántos de nosotros hemos clamado al Maestro para que nos ayude en estos momentos de crisis? ¿Cuántos de nosotros necesitamos orar y ponernos juntos y ponernos de acuerdo como iglesia para poder clamar por las personas que están hoy enfermas? Pero bueno, volvamos a nuestra historia. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se puso rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano.
Y respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora quisiera que usted y yo nos pudiéramos ir a navegar a través de este texto bíblico y poderle sacar como un té toda la esencia que podamos sacar acerca de esta porción de la Escritura. Es como cuando usted mete la bolsita de té en el agua caliente. Saquémosle todo lo que tiene y hagamos un análisis del texto para que usted y yo aprendamos la importancia que tiene ante los ojos de Dios un corazón agradecido. Ya vimos que el corazón agradecido es beneficioso para la salud. Ya vimos que es beneficioso para nosotros dentro de la parte humana, los psicólogos lo dicen. Pero lo mejor de todo acerca del agradecimiento es que nos alinea perfectamente al propósito de Dios. Es que verdaderamente el Señor se regocija cuando ustedes y yo somos agradecidos. Su Santo Espíritu en nuestro corazón se siente regocijado y es por eso que nosotros tenemos que hacerle caso a Dios. Así que vamos a hacer análisis del texto de esto. Primero, se pararon de lejos y alzaron la voz. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, dijimos, hace un rato expliqué esto, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro estos 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hace un momento expliqué cuáles eran las leyes acerca de los leprosos y por eso ellos estaban parados de lejos. Probablemente estaban en el límite del espacio geográfico en donde ellos no podían salir, a donde ellos estaban en cuarentena. Y desde esa acera probablemente no podían acercarse más. Empezaron a gritarle al maestro cuando el maestro iba pasando por su ciudad. Tienen que haber sido gritos despavoridos. Tienen que haber sido gritos de desesperación. ¿Qué habrá pasado por los corazones de esos hombres? ¿Qué habrá pasado por sus mentes? Que de repente tuvieron la intención de salir a una calle de una aldea desconocida que no era una aldea cristiana, que no eran seguidores de Jesucristo, y empezarle a calamar a aquel maestro que ellos ya habían escuchado que hacía milagros. Alguien les pasó la nota. Vieron un panfleto por ahí diciendo que Jesucristo iba a andar por la zona. Vieron alguna post en las redes sociales de la época diciendo que Jesucristo iba a andar por ahí. ¿Cómo supieron estos 10 leprosos que el Maestro, el Sanador, el Creador de los cielos y de la tierra, el Hijo del Altísimo, iba a andar caminando por su ciudad? Yo creo que usted y yo también hubiéramos salido corriendo a la esquina de nuestra casa tratando de ver al Maestro, sobre todo en los momentos de crisis. Pues eso hicieron estos hombres, sin violar la ley. Se mantuvieron con la distancia requerida, el distanciamiento social, no lo violaron. Y se pararon ahí en ese lugar y empezaron a gritarle y alzar la voz. Dice, continúo leyendo el versículo 12, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron, gritaron, clamaron. Es difícil que hoy día el maestro venga en persona porque no estamos en esa etapa de la historia bíblica. ¿Y cuál es el símbolo de alzar la voz para nosotros hoy día? Es entrar en oración, es entrar en clamor, es entrar en alabanza, es entrar en ese tiempo en el cual tenemos una comunicación abierta, directa con el Señor, con el Maestro. Este es el momento de alzar la voz. Alzar la voz en alabanza, alzar la voz en adoración y en acción de gracias, como dice el texto base que hemos leído, que estaba en Efesios capítulo 5, versículo 19. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es exactamente lo que estos hombres hacían al alzar la voz. Pasamos al siguiente versículo. El título que le dieron a ese hombre que iba pasando por ahí, del cual ellos habían escuchado muchas cosas buenas, le llamaron Jesús Maestro. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En los momentos de dificultad nosotros estamos en una línea muy pequeña entre hacer lo bueno y lo malo. Estamos en una línea muy pequeña de desesperación y haríamos lo que fuera para poder salir del problema que nos está apretando, el problema que nos está haciendo calentar la temperatura como un desierto. Pero es aquí donde nosotros tenemos que identificar en nuestra desesperación a dónde es nuestro norte.
No pierda su norte, no pierda la brújula. El norte siempre va a ser el Maestro Jesucristo. Ese va a ser el lugar de refugio. Ese siempre va a ser la guía, la ruta de salida, la ruta de escape que debemos tener. Y estos hombres extranjeros ni siquiera tal vez podían haber escuchado en su tierra y en su lugar acerca de Jesucristo, pero alguien les contó acerca de él y entonces le llamaron Jesús, maestro, le llamaron por su nombre y le llamaron por su rango, por su cargo. Rabí, maestro, el Señor en ese momento iba pasando por su ciudad. Nosotros también, mis queridos hermanos, debemos identificar que en este momento debemos clamar a gran voz, no a nuestros amigos que nos van a ayudar a poder sacar adelante nuestra empresa, no a nuestros amigos que nos van a poder echar una mano para hacernos un préstamo. Debemos confiar en el Señor y debemos gritar: Jesús, maestro, ayúdanos, que estamos con distanciamiento social, manteniendo la distancia, pero siempre con la necesidad de que tú te manifiestes con poder. Número 3, quiero ahora poner los ojos en los ojos de Jesús. Y es que cuando Él los vio, dice la Biblia, versículo 14, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Pero quiero poner usted la atención en cuando Él los vio. ¿Qué significa esto? ¿Cuánta gente probablemente le estaba gritando al maestro cuando él iba caminando por la calle? Tal vez decenas, tal vez centenas, tal vez miles, no lo sabemos. Pero había mucha gente queriendo acercarse al maestro. Y estos 10 hombres estaban en desventaja en ese momento porque estaban con distanciamiento social, parados en una esquina de la ciudad, gritando a gran voz. Pero el Señor puso su atención en ellos. ¡Qué maravilla! Algo que nos da paz en el corazón y sentimiento de gratitud es cuando estamos seguros que nuestra oración está siendo escuchada por el Maestro. Jesús, el Maestro, escucha su oración. Jesús, el Maestro, está atento a su oración. Ahora ya no tenemos que ser como los leprosos, gritando a gran voz desde una esquina, sino es necesario únicamente llegar a la presencia de Dios en oración y el Señor entonces nos ve. Como dice la primera frase de este versículo, cuando Él los vio, de inmediato supo qué hacer el Señor. El Señor siempre va a saber qué es lo que a usted le conviene. El Señor siempre va a saber cuál es el final de su petición. Por eso dice, cuando los vio, les dijo: id. Hay una acción. El Señor siempre nos va a mandar a ejecutar una acción. Y eso es lo bonito de estar en esta interacción con el Señor Jesucristo. A ver qué cosas me va a mandar a hacer el Señor. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta que Él nos ve. Tenemos que llamar la atención de Dios en medio de la crisis, la atención de Dios en medio de la pandemia, y el Señor será bueno siempre en atender nuestra oración. La cuarta característica que vemos dentro de este análisis, de esta porción, es que dice la Biblia: id y mostraos a los sacerdotes. El versículo mismo 14 que estábamos analizando hace un rato nos hace ver que tiene que haber fe, tiene que haber acción, tiene que haber voluntad en esto de seguir las instrucciones del Señor. Yo no me puedo quedar únicamente esperando que Dios haga una obra sobrenatural, maravillosa y linda en mi vida. Necesito hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Necesito escuchar su voz. Necesito que después de mi grito de angustia, de mi grito de llamar la atención, las instrucciones que Dios me dé deben ser cumplidas al pie de la letra. Deben ser marcadas de acuerdo a lo que Él nos instruye a hacer. Tiene que haber acción. Versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Es importante que vean ustedes lo que dice acá: mostraos a los sacerdotes. Hace unos minutos leí una porción de la Escritura en el libro de Levítico, a donde todas las restricciones que tenían, leímos algunas de las restricciones que tenían estos hombres, pero cuando ellos eran sanados debían irse a presentar a los sacerdotes para que los sacerdotes les hicieran un examen, para ver si era cierto que ellos ya no tenían lepra. Por supuesto, era un examen físico, tenían que ver que no hubiera ni siquiera una pequeña mancha blanca en la piel, que era el distintivo de la lepra. Y entonces ellos tenían que ir y presentarse, pero se presentaban
por supuesto, hasta que ya había un diagnóstico previo diciendo de que esos hombres habían estado sanos ya de la lepra, y entonces iban y se presentaban a los sacerdotes. Me encanta entonces esto. Cuando yo veo esa realidad de cuál era la usanza en aquella época, me doy cuenta que el Señor Jesucristo dice, vayan a presentarse ya a los sacerdotes. Dentro de esa frase estaba implícito el milagro. Y de esa misma frase, dentro de esa misma frase estaba implícita la acción de fe de estos 10 hombres. Vayan y preséntense a ellos que esto ya está hecho. No es necesario que yo diga una palabra. El Señor nunca dijo que ustedes sean sanos. El Señor nunca dijo qué es lo que quieren. El Señor nunca dijo cuál es su necesidad. El Señor nunca dijo así, miren, vayan a hacer esto y les voy a dar una receta. O vayan a buscar un amigo, o vayan a buscar un médico. El Señor solo dio la orden, vayan a presentarse delante de los sacerdotes. Y estos hombres dieron un salto y empezaron a correr directo donde los sacerdotes. Ya sabían lo que iba a suceder porque había fe puesta en su corazón. Y ellos empezaron a caminar. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto acá que quiero compartir con ustedes. Mientras ellos caminaban, dice la Biblia, fueron limpiados. Mientras caminaban en fe. Mientras caminaban siguiendo las instrucciones de Dios, entonces fueron limpios. Versículo 14, el mismo versículo que hemos estado analizando. Mientras iban, fueron limpiados. En el camino. El Señor no llegó, no tocó sus cabezas como lo hizo en otras oportunidades, en otros milagros que el Señor hizo. No llegó y tocó sus llagas, no los tocó físicamente, no les puso ninguna otra acción fuera de lo normal o extraordinarias como lo hizo con algunas otras personas, sino que solo dio la orden. Y estos hombres, con mucha fe, empezaron a caminar. Y en ese momento, a través de la fe como catalizador del poder maravilloso del Señor, el Dios poderoso que es el único que tiene el poder de sanar, ellos fueron limpiados. ¡Qué maravilla! Pero dieron un paso de fe. ¿Qué hubiera pasado si uno de estos hombres, de estos 10 hombres, se hubiera quedado parado en la esquina y hubiera dicho, no, yo no creo que esto sea de esa forma? No es tan fácil. No. Es que él no cree, él no sabe lo que cuesta tener esta lepra. Él no sabe lo difícil que es quitar esta enfermedad. No, yo no creo que caminando de aquí a donde el sacerdote a mí me vaya a pasar algo. Mejor me quedo acá parado y veo el show. Veo cómo viene este hombre y cómo todo el mundo pasa detrás de él y cómo lo empiezan a seguir. Y entonces ese hombre se hubiera perdido la sanidad divina. Pero no fue así. Los 10 creyeron. No tenían nada que perder. Ustedes y yo ahora tenemos que tener esa misma actitud. Vamos y creamos, demos los pasos de fe que Dios nos ha mandado a hacer para poder conseguir el milagro divino. Número 6. Entonces, dice la Escritura, uno nada más volvió. ¿Cómo volvió? Yo quiero que usted ponga la atención en el versículo 15, por favor, porque me encanta esa porción también. Versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No llegó a donde los sacerdotes, no alcanzó a llegar a la oficina de los sacerdotes, sino que en el camino, cuando él realizó el poder de Dios y realizó que él ya estaba sano, lo único que atinó a hacer fue a darse la vuelta y empezar a caminar de regreso a la presencia del Maestro para agradecerle, para adorarlo, para alabarle en medio de esta situación difícil. ¿Se da cuenta? Y los otros 9 siguieron haciendo los proyectos que tenían que hacer porque ellos lo que necesitaban era el salvoconducto para salir de esa ciudad donde estaban ellos en cuarentena. Tenían que llegar a que les dieran su certificado de sanidad, tenían que llegar para ir a buscar trabajo, para ver a la familia, para ir a ver a la señora, para ir a ver a los niños. Tenían que hacer 1000 otra cosa. No se les ocurrió en ese momento que tenían que regresar y darle gracias al Maestro que los había sanado de una manera sobrenatural. Solo a uno se le ocurrió. Y ese hombre no reparó en que tenía que esperar su proceso, en que tenía que esperar sus credenciales y meter la aplicación en esa oficina, sino que se dio la vuelta y fue a agradecerle al Maestro. Por eso es que hemos titulado este mensaje, Regresa y agradece. Cuando Dios nos saque de este problema, cuando Dios nos saque de esta situación difícil, tenemos que regresar y agradecer.
Recuerdo muy bien cuando tenía ya algunos años de estar dando consejería pastoral. Las personas llegaban con unas grandes dificultades, unos grandes problemas, los cuales poníamos en oración y por supuesto lo poníamos en las manos del Señor y el Señor poco a poco iba resolviendo esas situaciones. Y yo me tomaba el tiempo de decirle a las personas, no vaya a ser como la mayoría, que vienen buscando al Señor, que vienen diciendo que Dios es lo máximo, que Dios es aquí, que Dios es allá en medio de la crisis. Y una vez el Señor les cumple sus necesidades, se olvidan de Él, dejan de venir a la iglesia, dejan de escuchar prédicas, dejan de alabarlo, dejan de escuchar música cristiana, dejan de las metas alcanzadas y en parte de su crecimiento espiritual había dejado de tomar, había dejado de fumar, había dejado de decir malas palabras y de repente se cumple el milagro y vuelve el cigarro, vuelven las malas palabras, vuelve el licor, vuelven muchas otras cosas. Le digo, tenga precaución, porque he visto muchos casos de personas que después de resuelto su problema se alejan del Señor. Y lo peor de todo es que vuelven a caer en otro problema y después están buscando otra vez al Señor. Y entonces Dios no es un juego. Y es por eso que regresa y agradece siempre. Entonces uno nada más volvió, versículo 15, estábamos estudiando. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahora vamos a salir un poquito de esta historia y vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21, y dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Usted puede seguir leyendo toda esa porción en Romanos capítulo 1 que habla acerca del pecado del mundo, de cómo la gente empieza a perder el respeto por las cosas de Dios, de cómo la gente empieza a desviarse en el camino y sencillamente empiezan a hacer las cosas que creen correctas, que creen buenas y dejan a un lado la guianza del Señor. Y por eso dice, en su razonamiento se envanecen y se entenebrece el corazón. ¿Por qué? Porque no hay sencillamente agradecimiento al Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Recuerde que estamos hablando del creador, no estamos hablando de alguien que fue electo popularmente, que fue electo por un decreto, que fue electo por otra instancia. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del creador de los cielos y de la tierra, el que construyó el oxígeno, el que hizo las moléculas y los átomos, el que hizo todos los órganos que usted tiene en su cuerpo. Estamos hablando de Él, del Dios Todopoderoso. Tenemos que ser agradecidos con Él, por supuesto, así como también con nuestro alrededor, con nuestras personas que están a nuestro alrededor. Punto número 7, se postró rostro a tierra dando gracias este hombre. Versículo 16. No solo alabó, y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dando las gracias, y este era samaritano. Otro detalle maravilloso de la historia. Él venía corriendo de regreso dando voces, él venía alabando al Señor, feliz de que había sido libre de la lepra. Yo me lo puedo imaginar corriendo por la acera, saltando, gritando, saludando a la gente de mano, abrazándolos a todos porque no podía haber hecho eso antes porque era leproso. Abrazaba, le daba un beso a alguien que iba pasando por ahí y él salía corriendo hasta que encontró una vez al maestro y después de alabarlo y glorificarlo se postra a tierra en actitud pura de oración y de adoración y pone su rostro en tierra y adora al Señor a sus pies, dándole gracias, dice la Escritura, y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este hombre, hermanos y hermanas, era samaritano, no era de Jerusalén, no era hebreo. Es más, los samaritanos tenían problemas con los hebreos. No se llevaban porque los samaritanos eran parte hebreos y parte árabes. Tenían sangre mezclada. Entonces los hebreos los veían de menos y le decían, ustedes no son de sangre pura, ustedes no son israelitas. Entonces los segregaban, los veían de menos y hacían mucha vituperio contra ellos y hablaban cosas feas. Y las dos naciones no se llevaban. De hecho, los israelitas cuando necesitaban pasar a través del terreno o de la nación de Samaria, preferían meterse al desierto y rodear la ciudad y no entrar en Samaria con tal de no pisar la tierra
de estos seres humanos. Pues ese era el distanciamiento que había entre los samaritanos y los hebreos. Y este hombre, siendo samaritano, había ido a adorar, postrarse en tierra y agradecer a este Mesías de los hebreos. Entonces tiene como más realce el hecho de que no regresó un hebreo, de que no regresó una persona que ya había escuchado, adorado y había sido parte del equipo de cristianos, sino que había sido un perfecto desconocido, un extranjero y una persona que no había creído en él. Todo esto nos hace ver que el agradecimiento tiene que transformarnos en nuestro interior y, por supuesto, tiene que traspasar cualquier tipo de barrera que haya. Es que a mí no me enseñaron, a mí no me dijeron, mi mamá nunca decía gracias, mi papá nunca mencionó gracias a nadie, esas palabras que nunca se mencionaron en la casa, te amo, te quiero, te doy gracias, cometí un error, perdóname, discúlpame. ¿Cómo hay todas esas palabras que hay hogares en las que no se mencionan? Entonces, como no son parte de nosotros, sencillamente no tenemos gratitud, no tenemos amor, no tenemos reconocimiento hacia nadie. Tenemos que entonces aprender mucho acerca de este hombre samaritano. Número 8, el reclamo de Jesucristo. El reclamo de Dios, que no vaya a estar el Señor reclamándonos a nosotros. Versículo 17. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? No lo dice la Escritura, pero si el Señor hace una marca diciendo este extranjero, quiere decir que probablemente dentro de los otros 9 habían hebreos. Habían personas que ya habían oído acerca de Jesucristo, que probablemente en algún momento habían seguido la fe. Y el Señor se contrista. El Señor se entristece y dice, ¿dónde están los demás? Quiero que note algo también acá. El Señor hizo su cuenta. El Señor no solo bendijo a estos hombres y les dijo, váyanse, y después usted le preguntó, ¿y cuántos eran, Señor? Y el Señor dijo, no sé cuántos eran, no me fijé, solo los sané y se fueron. Pero no es así. El Señor sabía perfectamente que eran 10. Y estoy seguro, aquí no lo dice la Biblia, que el Señor conoce personalmente a cada uno de esos 10. Y que los otros 9 que no regresaron, el Señor sabe quiénes eran. No hay confusión. Regresó uno, el extranjero, y los demás no volvieron. Y eso entristeció el corazón de Dios. Esta porción, este versículo nos hace ver que ustedes y yo estamos aquí, primero, para adorar a Dios. Segundo, para evitar que su corazón se contriste, se entristezca. Recuerde que el Espíritu de Dios está dentro de su corazón. Recuerde que usted es templo y morada del Espíritu. Por lo tanto, no lo contriste con malas actitudes. Si nosotros no somos agradecidos delante de Dios, estamos entristeciendo al Señor. No cumplieron, entonces, estos 9 hombres lo que la misma palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses 5:18. Quisiera que me acompañara 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es una sentencia. Esa es una orden que debemos de cumplir todos los cristianos nacidos de nuevo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos agradecidos. Dios quiere que demos gracias por todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Que en medio de la crisis, que en medio del momento difícil, que en medio del desierto, que en medio del dolor, aún ahí tenemos que dar gracias. Estos hombres estaban leprosos, iban a morir probablemente con la lepra. Pero aún así, este hombre samaritano, extranjero, que no conocía del Señor Jesucristo, que tal vez le habían rumorado al oído de que andaba un tal Jesús, Hijo del Dios Altísimo, decidió glorificarlo y darle gracias. Tenemos que cumplir la palabra de Dios. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y punto número 9 de esta parte del mensaje, ¿qué fue lo que se perdieron los otros 9? Ay, hermanos, cuando nosotros analizamos cada detalle de esto es maravilloso. Versículo 19, ¿qué dice ahí? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando uno realiza esta verdad, cae de espaldas, hermanos.
Los otros 9 se fueron sanos. Los otros 9 se fueron sin lepra y llegaron y les dieron su carta de libertad y que podían salir de esa ciudad de cuarentena, pero se fueron sin la salvación eterna. Y este hombre, además de que fue sano de la lepra, dice la palabra de Dios, tu fe te ha salvado. La palabra que usa este versículo es un vocablo griego. La palabra salvar viene de un vocablo griego que se pronuncia soso, que significa salvar, es decir, liberar o proteger, hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano. Todo eso quiere decir esa palabra. ¿Se da cuenta todo lo que este hombre recibió por su gratitud? ¿Se da cuenta todo lo que este hombre recibió solo por haber regresado donde el maestro, a poder encontrarse con él postrado, adorarle y darle gracias? Recibió la salvación eterna y los otros 9 están allá sanos únicamente. No tenemos por qué perder las bendiciones de parte de Dios cuando no somos agradecidos, tanto con Él como también con las personas que hay a nuestro alrededor. No podemos andar por ahí pretendiendo que nosotros vamos a hacer algo y no agradecerle a las personas. Quiero que vaya conmigo momentáneamente al libro de Apocalipsis, porque me encantó esta parte también, que el Señor me llevó a transitar por toda esta zona y me llevó al libro de Apocalipsis. Y cuando estaba ahí, me di cuenta y empecé a leer esta porción que está en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 6 en adelante. Me di cuenta que la acción de gracias es eterna, hermanos. La acción de gracias no termina con nuestra muerte. La acción de gracias no termina cuando el milagro llega a nuestra vida, cuando la sanidad llega. No termina ahí. La acción de gracias a Dios no termina cuando nosotros estamos en el ataúd y vamos a ser ya depositados en la tierra. No termina ahí. La acción de gracias debe ser permanente y es eterna. La acción de gracias es un ejercicio diario que debemos hacer. Apocalipsis 4, del 6 al 11. Y delante del trono, yo quiero que usted vaya entrando también con esto en su cabeza, que usted vaya analizando esta porción, que vaya imaginándose este lugar maravilloso en donde usted y yo vamos a estar. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, 2 puntos. Y es aquí lo que usted y yo tenemos que aprender. Si esto ellos lo hacían en la presencia de Dios en la eternidad, imagínense cuánto más no lo tenemos que hacer nosotros. 2 puntos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, esos seres vivientes, dice, dan gloria, dan honra y dan acción de gracias al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Cada vez que ellos lo hacen, se postran los 24 ancianos y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La acción de gracias, entonces, hermanos, es eterna. La acción de gracias estará cuando nosotros estemos de pie delante de la presencia de Dios, cuando Él nos haya finalmente liberado de nuestro pecado, nos haya dado la vida eterna y estemos en oración y alabanza. Ahí también está la acción de gracias. Estaremos agradecidos con el Señor toda la vida por habernos perdonado nuestros pecados y habernos dado vida eterna. Gracias, Señor. Termino con esta porción de la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces, a consecuencia, como resultado de, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
El agradecimiento trae paz. Pero antes que los estudios de diferentes universidades a lo largo y ancho del planeta y que los psicólogos y psicoterapeutas los hubieran publicado en internet, ya estaba en la Biblia. La acción de gracias trae paz, trae una mejor autoestima, trae un mejor concilio del sueño, trae una mejor paz y armonía en la familia. La palabra lo dice. Después de estar en acción de gracias, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso le lanzo un desafío. Aunque no tenga ahorita muchas cosas por las cuales estar feliz o estar contento, porque la pandemia está complicada, porque la economía está complicada, deje eso a un lado hoy y póngase a darle gracias a Dios por todo lo que todavía tiene. Y póngase a darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por la familia, por sus hijos, por su esposo, por la comida de hoy, por lo que ya comió, por lo que va a comer en la noche, por la cama donde se va a dormir, porque tiene un techo, por todas las cosas, por pequeñas que sean. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará su mente. Salmo 100, del 4 al 5. Cierre sus ojos ahí donde está, que voy a leerle este salmo, Salmo 100 del 4 al 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábele, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, te doy gracias por este espacio que nos has permitido aprender acerca de la acción de gracias. Pero también quiero hacer un llamado para todos aquellos que nunca se han rendido a los pies de Cristo, así como el samaritano, que podemos decir entre comillas extranjero porque tal vez nunca le ha entregado su vida al Señor Jesús. Yo le pido que como ese hombre sanado de lepra, caiga a los pies del Maestro Jesucristo, que lo adore y que en acción de gracias le diga: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, quiero entregártelo. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le puedo acompañar en una oración que dura unos cuantos segundos. Yo no le puedo dar esa vida eterna de la que habla la palabra. Yo no le puedo perdonar los pecados ni puedo darle la entrada a esa escena del Apocalipsis que leímos hace un rato, pero Dios sí lo puede hacer. Lo único que yo puedo es acompañarlo en una oración. Y le pido que cierre sus ojos ahí donde está y lo haga conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre y que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad. Gobierna mi vida. Gracias una vez más por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.